Hola chicos, hoy vamos a ver el tema semejanza de figuras. Y pues bueno, iniciamos con el concepto de semejanza. ¿Qué es semejanza? Bueno, en matemáticas semejanza se refiere a las figuras geométricas que tienen la misma forma pero distinto tamaño. Para determinar si una figura es semejante a otra, debe cumplir con tres características. Y la primera es poseer la misma forma. La número 2 es tener ángulos iguales. Y la número 3, conservar medidas proporcionales. Estas son las tres condiciones que debe de cumplir el criterio de semejanza. Y es bien importante tenerlas en consideración para la aplicación al momento de resolver ejercicios. Y tenemos a continuación un caso donde podemos observar, ¿verdad? El criterio de semejanza. Prácticamente todos los criterios de semejanza están aplicados acá. El primero que podemos observar es respecto a los ángulos homólogos. ¿Cuáles son esos ángulos homólogos? Son aquellos ángulos que son iguales. Por ejemplo, el ángulo alfa es igual al ángulo alfa prima, ¿verdad? Y el ángulo beta es igual al ángulo beta prima. Todas estas, como les digo, que van señaladas por una comilla arriba, hacen referencia a prima. Y pues bueno, ahí podemos observar todos estos ángulos que son iguales y en donde se aplica un criterio de semejanza respecto a ángulos. Ahora bien, veamos cuáles son los lados homólogos. Los lados homólogos son los lados proporcionales. Por decirlo así, muchas ocasiones nos vamos a ver con ejercicios de semejanza en los cuales tengan alguna división o alguna constante, por así decirlo, o razón de semejanza, que es como la llaman acá. Al hacer estas divisiones, por ejemplo, al realizar la división del lado A con la del lado A', vamos a obtener un valor. Por ejemplo, podría ser 1. Si nosotros hacemos la división del lado B con el B', vamos a tener otra división que también pueda que sea 1. Y así sucesivamente cada uno de esos lados va a ir obteniendo una constante o una razón de semejanza que al final se resume en una R. Y si todos estos lados son proporcionales o tienen esa misma constante de proporcionalidad, quiere decir de que hay semejanza. Eso es con respecto a ángulos y lados. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los criterios de semejanza. Existen tres criterios de semejanza que tomar en consideración. El primer criterio es si sus lados son proporcionales y el criterio es LLL. Acá podemos observar, ¿verdad?, que el lado A es proporcional con el lado D, que el lado B es proporcional con el lado E y que el lado C es proporcional con el lado F. Nótese bien, en los criterios de semejanza el tamaño de la figura no importa. Acá lo que importa es que tengan exactamente la misma forma. Si esta está en miniatura, pero contempla o cumple con la misma forma de esta figura más grande, y al realizar la proporcionalidad en sus lados, quiere decir de que se cumple el criterio LLL, pero eso es con respecto a sus lados. Vamos a ver el siguiente criterio. Dos pares de ángulos correspondientes son congruentes. ¿A qué hace referencia con esto? Que tenemos el ángulo B. Este símbolo que está acá es ángulo, ¿verdad? Hay que considerarlo. Y el ángulo E, se tiene el ángulo C y el ángulo F. Quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Y obsérvese bien, tienen que estar exactamente en el mismo lugar. Si este ángulo B
es congruente con este, tiene que estar exactamente ahí. No vamos a decir que porque acá haya un 40 y acá este ángulo de acá mida 40, quiere decir que sean semejantes o congruentes. Ahí no. Tiene que fijarse bien que estén en la misma posición, en el mismo borde de lado, dichos ángulos. Si hay ángulos que, por ejemplo, este de este lado, pero este también tiene que estar de este lado para que se cumpla la condición. No es que uno van a estar de un lado y otro de otro lado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta este criterio, que deben de estar a un mismo nivel, por así decirlo, aunque la figura sea pequeña y la figura sea grande. Pero si cumple que este mida 80, este también debe medir 80. Si este mide 20, este de acá también debe medir 20. Ahora bien, vamos con el tercer criterio, que dice que un par de ángulos correspondientes es congruentes y los lados adyacentes son proporcionales. ¿A qué hace referencia con esto? Que tiene que tener en común un ángulo igual y que los lados que estén sobre ese ángulo tienen que ser proporcionales. Ahora bien, ¿qué pasará si el ángulo que fuera igual? Por ejemplo, acá nos da un ángulo de 30, pero acá también hay un ángulo de 30. No quiere decir de que se cumpla proporcionalidad, porque obsérvese bien, el ángulo tiene que estar exactamente al mismo nivel que la otra figura. No porque el ángulo esté acá y que ese también mida 30 y esta mida 30, quiera decir que son proporcionales. Ahí hay un gran error. Tienen que verificar exactamente cómo está la figura y que cumpla esta condición que se está dando, que el ángulo entre ellos, entre esos lados adyacentes, sean proporcionales. Ahora bien, estos son los tres criterios de semejanza que tenemos que utilizar en nuestros ejercicios. Vamos a resolver el primer ejercicio, en donde vamos a aplicar los criterios de semejanza. Nos dice ahí, verifica que los triángulos de la figura son semejantes. Escribe el criterio de semejanza que utilizaste y la razón de semejanza. Antes que nada tenemos que verificar si están todos sus lados. Si están todos sus lados, vamos a comprobar que es LLL, lado, lado, lado. Pero si en dado caso verificamos acá que hay dos ángulos o que hay un ángulo, vamos a aplicar otro criterio. En este caso, como solo nos dan sus lados, vamos a aplicar si es congruente con el lado, con el criterio lado, lado, lado. Ahora bien, fijémonos bien en la figura y qué partes son iguales de la figura. Antes que nada debemos analizar, ¿son iguales de estos triángulos? Claro que son iguales. Si podemos observar, este lado de 4 es igual a este lado de 10. En este caso vamos a poner en la parte de arriba los lados mayores, que en este caso 10 va a ser a 4 y abajo vamos a dejar el lado menor. Ahora bien, este lado de 15, ¿con quién es igual? Es igual con el lado de 6. Entonces vamos a poner 15 arriba y vamos a poner 6 abajo. Ahora bien, este lado de 20 es congruente o es semejante, mejor dicho, a 8. Entonces acá 20 va a ser a 8. Ahora tenemos que verificar estas divisiones. Si acá nos da esa razón de semejanza, querrá decir de que se cumple el criterio lado, lado, lado. Ahora bien, vamos a verificar en la calculadora si se cumple. Entonces vamos a empezar 10 entre 4. 10 entre 4. El resultado que vamos a obtener va a ser 2.5. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a ir colocando el valor en la parte de abajo. Entonces procedemos a anotar acá el valor, 2.5. Procedemos a hacer la siguiente división, 15 entre 6. 15 entre 6 y el resultado que obtenemos es 2.5. Podemos ir observando que la tendencia que se lleva es que va a ir a cumplirse el criterio. Y 20 entre 8. 20
entre 8. Entonces, quiere decir que estos dos triángulos, perdón, son semejantes por el criterio lado, 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 lado. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de estos nos hubiera dado, por ejemplo, un 8.6? ¿Qué hubiera pasado? Si en ese caso nos hubiera dado ese valor, quiere decir que el criterio de semejanza no se cumple. Entonces, no hay criterio de semejanza en ambos triángulos que se cumplan. En este caso, como todos los valores nos da lo mismo, entonces acá podemos concluir que la razón de semejanza es de 2.5. Por lo tanto, se cumple el criterio lado, lado, lado. Entre paréntesis, L, L, L. Y ahí hemos concluido el ejercicio, ¿verdad? Siempre tenemos que verificar esto y no importa acá, si usted quiere poner el menor arriba o el mayor abajo o quiere ponerlos al revés, no importa, pero con solo que los lados que usted asocie sean iguales. Vamos con el siguiente ejercicio en el cual nos dice que hay que utilizar el criterio lado, ángulo, lado y determinar si los siguientes triángulos son semejantes. Obsérvese bien, miren, en un mismo lado, en medio está el ángulo, miren. Es bien importante tener en consideración esta situación, que por el hecho de que el ángulo se encuentre acá y este se encuentra acá, no, tienen que estar exactamente en un mismo lado, haciéndose cumplir este criterio, miren, que es el tercer criterio, lado, ángulo, lado. Entonces, vayamos verificando rápidamente el primero. Se los mencioné, es irrelevante si usted pone arriba el mayor o usted pone abajo el menor, ¿verdad? En este caso vamos a hacerlo al revés para que usted verifique. Vamos a poner el 3 arriba y vamos a poner el 5 abajo. De igual manera podemos poner el 6 arriba, que en este caso sería y el 10 abajo. Pero como vamos a utilizar el tercer criterio, no vamos a utilizar el siguiente ángulo, el siguiente lado, que sería solo nos vamos a quedar únicamente con dos lados. Ahora bien, vamos a verificar el ángulo, que en este caso sería C, y porque lleva un cuadrito acá, verifican de que es 90 grados, entonces vamos a ponerlo acá. Entonces procedemos a ubicar que el ángulo C es igual al ángulo F. Ahora bien, ahora tenemos que comprobar acá si se cumple lo que es la proporcionalidad. O sea, acá la división nos tiene que dar exactamente igual. Y verificamos a continuación 3 entre 5. 3 entre 5 que nos da 0.6 y 6 entre 10. Y 6 entre 10 nos da igual a 0.6. Entonces acá podemos concluir que sí se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Entonces ahí concluimos. Miren, acá puse lo que me dio de la división, 0.6 igual a 0.6 y que el ángulo C es igual al ángulo F y que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Ahora bien, que está acá les va a quedar a usted que usted lo haga. Y es todo respecto a criterios de semejanza. Cualquier duda o cualquier situación que usted no entienda, le sugiero que pregunte.